Parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Cristo. Hoy tendremos aquellas pequeñas parábolas que nos han quedado. La lista grande la hemos terminado, por supuesto, de las parábolas más conocidas, más extensas. Han quedado por ahí parábolas que están allí tan solo en un versículo, pero que muchas de ellas, ya ayer hemos analizado una, hemos visto una, nos ha dejado una enseñanza hermosa. Y hoy vamos a estar viendo acerca de aquel varón que en Mateo 13, 52, aquel que saca algo bueno, un tesoro bueno, cosas nuevas y cosas viejas, dice la Escritura. Esto está en Mateo 13, 52. Recordamos que estas no son predicaciones, tampoco son estudios bíblicos, sino tratar de ponerle el conocimiento, una explicación de la enseñanza, un análisis de ella, mostrando la estructura de a dónde apunta la enseñanza, y luego ustedes lo podrán aplicar a sus vidas, a una situación específica, a un estudio bíblico o a una predicación. Entonces, hoy estaremos viendo el dueño que saca lo nuevo y lo viejo. Ayer estuvimos viendo el ciego que guía a otro ciego. Esto está solo en un versículo, aquel dueño que saca lo bueno y lo viejo. Dice la Escritura así, Mateo 13, 52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Bueno, palabras cortas, sin embargo, con un significado profundo. Dice la Escritura, continúa diciendo el texto 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Se fue de allí, pero su enseñanza quedó en ese lugar. Entonces el Señor habla, dice, de aquel que conoce las Escrituras, de aquel que sabe de la Biblia, o de la palabra de Dios. En aquellos días eran las Sagradas Escrituras. Dice que eran los que tenían que enseñar, los que tenían que profundizar en el conocimiento, los que aprendían. Dice: todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Bueno, primero tenemos que saber cómo es el padre de familia que saca cosas buenas, nuevas y cosas viejas, para después poder compararlo con aquel que estudia la palabra, o que sabe de la palabra, o que aprendió algo de la palabra, y que si es algo destacado lo que está diciendo el Señor, o está mostrando un error. Dice la Escritura entonces: un padre de familia saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Tenemos que empezar a desgranar esta historia. Siempre que analicemos una parábola hay que empezar a analizarla en el contexto y llevándola paso a paso. En aquellos días los tesoros, no había bancos, esto es muy importante, no había tarjetas de crédito. Digamos que los tesoros o la riqueza se cuantificaba, o se podía medir, o se podía observar en lo que uno tenía, se podía medir o se podía observar. Entonces, todo padre de familia que quería asegurar un futuro para sus hijos o para los suyos, tenía un lugar donde iba guardando su dinero. Porque obviamente habrá habido padres de familia que no les importaba tener un tesoro, pero sí, quería dejarle algo a sus hijos, o estar prevenido por cualquier situación futura adversa. Entonces, dice la Escritura aquí que tenía un tesoro y guardaba lo que él veía que podía serle útil o que tenía valor para él.
cosas nuevas y cosas viejas. ¿Por qué cosas nuevas y cosas viejas en este caso? Bueno, dice la Escritura que este varón guardó. Las cosas nuevas representarán aquí algo bueno y las cosas viejas algo malo. Bueno, para saber esto tenemos que siempre ir un poquito antes de la historia, un poquitito antes, y ver de qué habló antes el Señor, porque esto va a ser un cierre de la enseñanza. Entonces, si vamos un poco antes, primeramente nos vamos a dar cuenta que este pasaje solo aparece en Mateo 13:52 nada más. Pero si vamos un poco antes, vamos a ver que el Señor decía acerca del reino de los cielos era como una red que se echa en el mar. Luego habla de que los ángeles lo van a recoger y los van a clasificar al fin del siglo, dice el verso 49. Y luego dice, los echarán, lo que no sirve, dice, se echará al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, y le responde, dice el verso 51, Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Teóricamente habían entendido todo. Si nos vamos un poquitito antes para ver la historia anterior que contaba el Señor, vemos, por ejemplo, que en el versículo 38 habla de el campo es el mundo, las semillas son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la siembra es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles, de tal manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvieren de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces ya vemos dos historias arriba de la nuestra en ese contexto, versos 41 y 42, más o menos lo que leí antes, y también ya les he leído versículos 48 y 49, que están ahí nada más. Son dos historias, una que habla de la cizaña y el trigo, y otra que habla de aquella red que se echa y se saca cosas buenas y cosas malas. En ese contexto tenemos que analizar siempre nuestra parábola, porque si nosotros empezamos a analizar a lo que nos venga a la mente, vamos a cometer un error. Entonces, aquí dice cosas buenas y cosas malas. Fíjense que en los textos anteriores está hablando cosas nuevas y cosas viejas. En los dos textos anteriores está hablando de contraposiciones, trigo y cizaña, peces buenos y peces malos. Entonces, cuando la Escritura está hablando aquí que el escriba o el padre de familia tiene cosas nuevas y cosas viejas, está hablando de algo que tiene valor y algo que perdió valor. No está hablando de algo que por su antigüedad es más preciado. En el tiempo antiguo no existía el valor de lo que es vintage o antigüedades o cosas por el estilo. No había, la gente quería más lo nuevo, porque no nos olvidemos que en aquellos días los elementos para proteger, por ejemplo, una madera, las pinturas, los químicos, no existían. Entonces, si la madera pasaba un tiempo, perdía su valor. Cualquier objeto perdía el valor, excepto el oro, por supuesto, el oro o la plata o algún metal. Pero dentro de los otros objetos que podían guardar, podían perder valor. Eran susceptibles de perder valor. Entonces, este varón guardó un tesoro y obviamente que lo tuvo mucho tiempo. Y dice que guardó y encontraron, de allí sacó cosas nuevas y cosas viejas. Si nosotros pensamos que aquí este hombre llenó el tesoro de oro, jamás diría cosas nuevas y cosas viejas el Señor, porque el oro no envejece, o cualquier otro metal, por lo cual no estaba haciendo referencia a un tesoro de monedas de oro. Para nosotros un tesoro
son solamente monedas de oro, porque es lo que se nos viene a la imagen, a la mente, el ícono, o joyas, o piedras preciosas. Pero recordemos que este es un padre de familia, no es un pirata de los mares, que ha escondido un tesoro y por más que esté durante muchos siglos, vale muchísimo más. Entonces, los tesoros que guardaba un padre de familia podrían ser telas, podían ser prendas, podía ser algún, ¿por qué no también dinero? Pero lo que está haciendo alusión aquí a lo que es susceptible de envejecer. No está hablando del oro. El oro no se envejece. Entonces, supongamos que una persona guardó algo, una tela, que en un momento él le pareció costosa y que le iba a negociar, pero la tuvo mucho tiempo y la tela se arruinó. O por el daño paso del tiempo, por algún hongo, o por cualquier otro elemento, polillas o lo que fuere, que dañó. Y él pensaba que la iba a usar para hacer una cortina, una tienda, venderla por ropa. Tengamos en cuenta que lo que ellos guardaban en aquellos días eran cuestiones muy simples, básicas. Había mucho trueque. Se cambiaban telas por sal, por algunas sacos, costales de trigo, por higos, por panes de pasas de uva y cuestiones por el estilo. O algunos metales, algunas cosas de hierro para forjarlas y hacer un arado, por animales, etc. Entonces, aquí hay que descartar directamente todo lo que no se puede poner en un tesoro, un buey, una vaca, metales, animales, etc. Lo único que queda susceptible de poner en un tesoro son cuestiones como que telas, algunas vasijas o algunas cuestiones que en su momento a él le parecieron costosas, que podían tener algún valor. Entonces el asunto es que finalmente el padre de familia abre su tesoro y dice, bueno, voy a regalarle cosas a mis hijos, y abre, y resulta que hay cosas nuevas que las guardó recientemente y que tienen todavía un valor, y cosas que ya están viejas y que ya no tienen valor alguno, o que han perdido mayoritariamente su valor, o por el paso del tiempo, porque se arruinaron, o porque simplemente la gente dejó de gustarle esos adornos. Los adornos que les gustaba a tus abuelas o a tus abuelos ya hoy en día no le gusta a nadie. Las sociedades van cambiando y las ideas de las cosas cambian en la mentalidad de la gente. Entonces, entendido esta historia de que el padre de familia sacó cosas provechosas y cosas que no, hace muchos años se encontró que una mujer había guardado dinero, iba guardando para el futuro, pero el tema es que la moneda cambió de valor y lo que tenía ya no servía para nada, porque era un tesoro viejo, un tesoro que ya no sirve, que no es útil. Hubiese sido útil en su momento, pero ya pasado mucho tiempo era viejo. Ahora, dice entonces, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a ese padre de familia. ¿Por qué? Porque el docto tiene que entender que hay mandamientos, enseñanzas que han sido dadas por un periodo de tiempo y que hoy no podemos nosotros tomar esas enseñanzas que han sido dadas por un periodo de tiempo porque tenían un principio y tenían un fin. Pongamos un caso, Jesús mismo habló de una de ellas. ¿De cuál? ¿Cuál era un tesoro viejo? Por ejemplo, el divorcio. El Señor dijo, Moisés les permitió dar carta de divorcio, pero le dijo, eso es un tesoro viejo, porque eso fue para el momento, por la dureza de su corazón, pero ahora el Señor manda que la gente no se separe, excepto casos graves, como el adulterio. Bueno, ahí adentro de eso se engloba cualquier otro delito o pecado de esa magnitud. Podemos poner pedofilia, entre otras tantas barbaridades que el hombre puede hacer. Entonces, el Señor dice, tengan cuidado, porque el escriba a veces enseña, pero hay momentos en que él no alcanza a darse cuenta. Lo que quiere darte es lo mejor, no es que te está enseñando a propósito mal, pero como le falta todavía la sabiduría, el discernimiento de Dios, entonces abre el tesoro y la gente se está llevando algo viejo y lo está atesorando. Hay gente que todavía andan con el shofar en las iglesias. Yo digo la verdad que shofar era porque en aquel día no existían las trompetas, o existían y las tenían en un palacio
podía tenerla en un palacio Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y para otros contextos era casi imposible tener un elemento así. Pero hoy estamos en pleno siglo XXI y además esa era una costumbre judía, que era para un periodo de tiempo de un trato de Dios con un pueblo, que era el pueblo judío. Ahora es el trato de Dios con el resto de la humanidad. Es lo mismo que los sacrificios de animales. Fue un periodo de tiempo en el cual Dios quería ir demostrando lo que iba a ser necesario hacer. Un solo sacrificio de una vez y que valga para todos, para siempre. ¿Qué otra cosa nos puede enseñar esta historia? Porque aquí ya alguno dirá, bueno, estos de los que enseñan la Biblia, ellos tienen que tener cuidado de interpretarla bien, enseñarnos y no enseñarnos algo. Por ejemplo, hay gente que todavía está con el velo de la mujer y eso, aun cuando el apóstol Pablo dijo, aunque lo usaba, nosotros no tenemos esa costumbre. Ya el apóstol Pablo dijo, eso es un tesoro viejo. O hay gente que hoy, por ejemplo, dice la mujer calla en la congregación, todavía tienen esa barbaridad en la mente. Fue dado en un contexto específico, en un momento de la historia donde había un sistema patriarcal que las mujeres no estudiaban, no sabían ni leer ni escribir. Pero no es que esa era la perfecta voluntad de Dios, en lo más mínimo. Porque Dios no hace acepción de personas, es Dios lo suficientemente claro al respecto. Ahora, ¿y esto cómo se puede aplicar a mi vida, por ejemplo? Alguien preguntará, ¿cómo se puede aplicar a mi vida? Bueno, estar seguro que lo que yo estoy atesorando tenga un valor a futuro. Porque a veces me preocupo para que mi hijo tenga la mejor zapatilla, cuando la zapatilla tarde o temprano va a envejecer pronto. Hay cuestiones que envejecen rápido. Es así. Si él hubiese puesto oro, el oro no envejece. Pero él guardó elementos que eran susceptibles de envejecer. ¿Qué hacer para que no me suceda esto? Bueno, guardar lo que no envejece. Por ejemplo, el oro. O cuestiones similares. ¿Cómo aplicarlo a mi vida? ¿Qué podría ser el oro en mi vida? Bueno, por ejemplo, a tus hijos, en lugar de preocuparte por tal o cual cosa, mejor darles una educación. O fíjale valores, para que cuando tengan alguna necesidad no tomen un arma y cometan un error. Fíjale las cosas que son duraderas, tesoros que no van a envejecer. Dale consejos buenos a tus hijos. En el matrimonio, y bueno, establece una relación de pareja en la que se afiancen aquellas cuestiones que no sean dañadas con el tiempo fácilmente. Si en tu pareja todo es una relación meramente de atractivo o externo, bueno, tanto vos vas a envejecer como tu pareja va a envejecer, van a ser tesoros viejos. Entonces la idea es que tanto el doctor tenga cuidado de poner en su recipiente que va a compartir, porque el doctor, aquel que aprende la Biblia, va a compartir, y que lo que comparta sea lo bueno. Y el padre de familia guarde en su tesoro lo que no sea susceptible de envejecerse. Las cosas nuevas tenían valor, las viejas ya tenían muy poco valor. Entonces, esto podés llevarlo a cualquier plano de la vida. Sería como hablar de una visión a largo plazo. La Biblia dice, es mejor el fin del negocio que el principio. La gente a veces se alegra cuando comienza un proyecto. Dios dice, no, alégrate cuando lo estés terminando. ¿Sabes cuántos se levantaron como pastores y cuántos cayeron en adulterio? Miles, cientos de miles. Entonces asegúrate que donde vayas a buscar y poner en tu tesoro guardes cosas duraderas, no estas modas. En el cristianismo pasa lo mismo. Llenan las iglesias de modas. Modas que del baile, de la danza, del velo, del paño, del empujón, de la profecía. Siempre una moda nueva. Del shofar, de hacer los judíos a los creyentes, o de la alabanza, o de tal cosa, o de tal otra, y todos modas. Y estos son tesoros susceptibles de envejecerse pronto. Los valores más importantes son los que hay que guardar, son los que nunca van a pasar, son los que la gente va a querer. Porque tarde o temprano, si las modas van quedando a un lado. Entonces, este pequeño texto encierra muchos secretos, los que tenemos que predicar y enseñar a otros
tenemos que darle a la gente lo mejor, no lo que envejezca. Porque hoy le decimos, bueno, está permitida la pollera, es lo que se permite. Y luego pasa los tiempos y dice, bueno, pero ahora cambiemos un poco porque ahora el mundo avanzó. Entonces todo lo que vos enseñaste tiempo atrás quedó en desuso. Cuando lo que se debe enseñar es vestirse en forma decorosa, acorde a la cultura y al tiempo histórico que estemos viviendo. Eso es todo. Dentro de cada cultura hay formas de vestirse que son decorosas y formas indecorosas. El que vive en una tribu se vestirá de la forma decorosa acorde a lo que a todos los de la tribu le parezca normal. A los que vivan en otro lugar del mundo se vestirán acorde a su vestimenta, pero decorosamente. Dice la Escritura entonces, y les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No pierdan no lo saquen de su memoria las dos historias que estaban antes que esta historia. El trigo y la cizaña, la red que saca todo y separa los peces buenos de los peces malos, como diciendo el escriba tiene que aprender a discernir, a distinguir qué es lo más duradero, qué es lo más valioso, porque ellos a veces hacían hincapié en los rituales para lavar el vaso, o hacían hincapié en ciertas cuestiones externas, cuando lo duradero era lo interno y era lo que Dios buscaba. Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Ustedes sabrán darle muchísimas más aplicaciones a esta historia. Ya sabemos a qué apunta. Un versículo corto, pero con una enseñanza muy, pero muy profunda. Nos vamos.